Bueno, hola, buenos días o buenas tardes, dependiendo de en qué parte de América Latina o del mundo se encuentren. Hoy estamos acá para este foro. Yo me llamo Thais Rodríguez, voy a ser moderadora de este espacio. El foro se titula Las izquierdas frente a la crisis de los progresismos en América Latina. Le voy a dar la bienvenida a los ponentes y los voy a nombrar por el orden en que se van a ir presentando. Andrés Antillano, Gabriel Getlán, Eric Toussaint y Luis Bonilla. Y bueno, quiero darle un saludo especial para todas aquellas personas que se están conectando a este espacio de debate, de reflexión, de ideas tan importante en un contexto de avance de las ultraderechas en América Latina, pero además por la vía de las elecciones con un respaldo también en los sectores populares. Esto lo vamos a analizar acá, las razones, las causas y también cuál es nuestra posición y qué tenemos que hacer como izquierda. Pero antes de entrar propiamente en el debate, en el foro, de presentar el currículum de cada uno de los ponentes, tengo algunos puntos para contextualizar. Primero decir que desde Venezuela la Corriente Comunes convoca a este espacio en una situación muy compleja porque estamos en un momento de lo que pudiéramos llamar una reedición de la doctrina Monroe, en la que el gobierno de Estados Unidos, el imperialismo estadounidense, pretende tomar el control de lo que ellos llaman el hemisferio occidental, es decir, América Latina y el Caribe. Hoy día tenemos un asedio militar en nuestro mar territorial. Y bueno, además de eso, estamos en una semana muy importante para los y las militantes de la Corriente Comunes, porque es nuestra semana aniversario, ¿no? Estamos cumpliendo nuestro primer añito. Justo nacimos el 9 de diciembre del año 2024, pocos meses después de que se instaurara en Venezuela un gobierno ilegítimo por la vía de la violencia, de la represión, lo que genera en consecuencia que se criminalice toda forma de pensamiento y de acción crítica. Y además, en un momento de alta polarización de las narrativas políticas, en las que por un lado está un gobierno que usurpa banderas de izquierda, pero aplica un programa neoliberal, y por el otro lado, una ultraderecha que está promoviendo nada más y nada menos que una invasión de Estados Unidos a Venezuela. En ese contexto estamos comunes, la corriente pequeñita, pero llena de ideas, de principios, de acciones, que además se propone ir juntando a los revolucionarios y a las revolucionarias, a todas las personas además que no estén de acuerdo con lo que está pasando en el país, con el futuro que se nos quiere imponer, planteando que sí hay una salida política en donde se ponga en el centro las reivindicaciones y las demandas de la mayoría de la población y no de pequeños grupos egoístas. En ese contexto donde se quiere imponer el miedo, nosotros estamos levantando la esperanza y tenemos un programa y tenemos propuestas que han sido sistematizadas en un libro. Les voy a pedir que pongan el QR del libro o la portada del libro. El libro se titula Corrientes Comunes, documentos para el debate. Esa es una sistematización de todos los documentos que hemos hecho a lo largo de este año y del año anterior, donde están nuestras tesis políticas, nuestras tesis organizativas, nuestros manifiestos, comunicados y nuestra propuesta de salida política a la crisis venezolana por una vía revolucionaria. Por eso es importante y además destacar que son documentos hechos de manera colectiva, es decir, este libro es una síntesis del pensamiento, de la inteligencia, como diría recientemente nuestro camarada Roland Denis, de la inteligencia que hay en nuestra organización, en nuestros militantes. Son documentos que fueron redactados y que fueron discutidos y además corregidos y aprobados todos de manera colectiva, y ahí los dejamos como un testimonio histórico de lo que somos, porque además cabe destacar que no venimos organizándonos desde hace apenas un año. Nosotros venimos de lejos, de décadas de luchas. Los más jóvenes somos herederos de luchas por la recuperación de la tierra, por la defensa de los derechos de trabajadores, mujeres, de estudiantes, contra la criminalización de la pobreza, contra la violación de los derechos humanos. Y repito, levantamos propuestas y esperanzas y están en ese libro que queremos compartir, que leamos todos. Y ahora sí, voy a dar inicio a este foro.
repito, se llama La izquierda frente a la crisis de los progresismos en América Latina. Van a tener 15 minutos cada uno de los ponentes, con un máximo de 2 minutos de extensión, y va a comenzar a hablar el compañero Andrés Antillano. Lo presento. Él es profesor y además es militante de nuestra corriente Comunes, profesor de la Universidad Central de Venezuela, militante del movimiento popular desde los años 80, ha participado en organizaciones de lucha urbana, trabajo con jóvenes excluidos, experiencias eclesiales de base y espacios de articulación con movimientos sociales. Bueno, adelante, Andrés. ¿Tienes situación? Ajá. Hola, gracias, Thais, gracias por la presentación. Yo quisiera empezar subrayando lo que decía Thais. La amenaza estadounidense en el Caribe no tiene nada que ver ni con este argumento barato de la guerra contra las drogas o el crimen organizado, ni con la democracia en Venezuela, ni siquiera con Maduro. Es una amenaza para todo el hemisferio. Venezuela es apenas una coartada para actuar, para domesticar, imponer un tutelaje por la vía de la amenaza armada. Se pasa de la doctrina esta de Roosevelt, de el garrote y la zanahoria, se abandona la zanahoria y solamente es garrote para América Latina. Subordinarla a la dominación, ya ni siquiera la hegemonía, la dominación norteamericana, por la vía de las cañoneras. Así que es muy probable que buena parte de los sectores progresistas, avanzados, de izquierda del continente, se desentiendan frente a este problema pensando que es un asunto que tiene que ver con el gobierno de Maduro. El gobierno de Maduro es tan tóxico que la gente prefiere mirar a otro lado. Y en realidad es una amenaza a toda la región, que no, frente a la cual no hay posibilidad no hay lugar para la vacilación y la duda. Y hay que enfrentarla y denunciarla, incluyendo gobiernos que no necesariamente militen en el antiimperialismo, sectores que no necesariamente militen en el antiimperialismo, pero tiene que ver con la soberanía y autodeterminación de nuestro continente. Así que quisiera empezar con un llamado a la solidaridad activa y al rechazo claro y contundente de la agresión imperialista en el Caribe. Bien, un rápido vistazo del ciclo progresista en América Latina, que se inicia hace ya un cuarto de siglo con la victoria de Chávez en el 98, quizás incluso más atrás, con el ascenso de gobiernos de izquierda, gobiernos locales de izquierda en Brasil e incluso en Venezuela, y que acaba de recibir su más reciente revés en Chile. Insisto que entonces un rápido balance nos da un resultado agridulce, un rápido balance de este ciclo progresista. Aun cuando estos cuarto de siglo de gobiernos progresistas que incluso han gobernado en algún momento por alrededor del 80% de la población de la región ha estado bajo gobiernos progresistas, significaron en su momento sacar de la pobreza a millones y la reversión de las políticas neoliberales que se habían impuesto con el consenso de Washington. Sin embargo, al poco tiempo y en la medida que las políticas de inclusión estuvieron sostenidas por el llamado boom de los commodities, apenas cayeron el precio de las materias primas, estos avances se desvanecieron y el quiebre de las expectativas, la frustración de las expectativas populares abrió camino para que ascendieran gobiernos de derecha. En la mayoría de los casos, estos gobiernos progresistas no pudieron revertir las condiciones estructurales que sostienen las relaciones de desigualdad y opresión en la región. Fueron incapaces de construir una estrategia que permitiera generar cambios desde el Estado y cambios en el Estado, y a la vez acumular fuerza fuera del Estado en los procesos de lucha social para hacer sostenibles estas transformaciones. Así como tampoco supieron articular las reformas inmediatas con transformaciones estructurales que hicieran irreversibles los cambios alcanzados. Este problema, el viejo problema que ya había sido abordado hace más de 100 años por Rosa Luxemburgo en su
debate sobre reforma y revolución o en la propuesta de programa de transición de Trotsky. Pero en otro caso creo que la situación ha sido peor, y este es el caso de Venezuela. No solamente no se lograron transformar estas relaciones de explotación, sino que se profundizaron y ampliaron. Quisiera proponer tres aristas, tres dimensiones para entender estos limitaciones, tensiones, bloqueos y posibilidades de los procesos de transformación desde el Estado de estos años, con un análisis que, por supuesto, estará centrado en el contexto venezolano, pero que quizás sea pertinente para otras realidades. En primer lugar, el papel ambiguo del Estado. El papel ambiguo del Estado. Todos los proyectos progresistas optaron por ocupar lugar o espacio dentro del Estado liberal, el Estado burgués, en la jerga leninista, para promover transformaciones desde este y transformar el propio Estado. Como fue el caso, por ejemplo, de los procesos refundacionales que se vivieron en varios países. Sin embargo, esto permitió de algún modo una impresionante eclosión de experiencias de reformas populares, de innovaciones democráticas, y ampliaron la forma de participación, los mecanismos de participación política, especialmente los sectores tradicionalmente excluidos. Y a la par significaron recuperar el papel del Estado como medio para la redistribución de la riqueza y la regulación de la economía. Un papel que había sido desdibujado durante el largo periodo previo de gobiernos neoliberales. Sin embargo, el Estado también, paradójicamente, funcionó con frecuencia como un mecanismo de concentración de riquezas en manos del capital privado y de bloqueo a la participación y movilización popular. Es decir, el Estado posibilita, pero también bloquea la movilización popular, redistribuye, pero también termina favoreciendo sectores concentrados de la economía. Determinadas políticas, como por ejemplo las importantes inversiones en obras públicas, en infraestructura, pero sobre todo la corrupción, terminan siendo mecanismos de transferencia masiva de recursos del Estado a manos privadas. La corrupción, que suele verse como un problema simplemente moral, es en América Latina el principal mecanismo de acumulación de la burguesía parasitaria y de la reproducción ampliada del capital. Por otra parte, las prácticas de cooptación, institucionalización, burocratización, neutralización y represión a la movilización y organización popular terminaron refrenando el impulso al protagonismo popular que generaron inicialmente estos gobiernos y que en muchas ocasiones estuvieron en el origen de los mismos. Estas prácticas contradictorias muestran que el Estado, esta práctica contradictoria del Estado muestran que este es más que un instrumento monolítico, la incardinación de relaciones sociales de fuerza, pero también pone en evidencia el carácter colonial de los estados latinoamericanos, carácter que termina operando como una suerte de peso muerto en los procesos de transformación y reproduciendo las relaciones de opresión. El Estado opera entonces como mecanismo de democratización e inclusión y a la vez como medio de opresión y reproducción del capital. Esto explica en buena medida qué pasó en el caso de Venezuela, cómo se pasó de un proceso intenso de participación popular e inclusión social que funcionaron para Venezuela como dos caras de una misma moneda, al desempoderamiento de las clases populares y a un giro neoliberal en el orden económico, con políticas que harían palidecer incluso el mismo Milei. El Estado funcionó como condición de posibilidad para el restablecimiento del poder del capital en los últimos años, que de algún modo había retrocedido por la movilización popular y las políticas redistributivas de principio de siglo, cooptando el Estado de la organización popular, convertida ahora en simple correa de transmisión y mecanismo de control social, reprimiendo las protestas y resistencias populares a las políticas de ajuste, mientras que se facilitaba la concentración del capital, tanto en una burguesía que creció a la vera de este Estado, alimentada por la corrupción, como a la vieja burguesía que se acomodó oportunistamente. La restauración neoliberal de estos años, incluyendo el caso de Venezuela,
no prescinde necesariamente del Estado. Por el contrario, lo convierte en un mecanismo fundamental tanto para reprimir la resistencia popular como para garantizar la acumulación y realización del capital. Estas ambigüedades en relación con el Estado plantean la necesidad de abandonar la fe ciega de los proyectos progresistas en el papel del Estado como instrumento único principal de transformación y reconocer las tensiones productivas que plantea la movilización y organización popular popular fuera del Estado, dentro del Estado, en relación con el Estado e incluso contra el Estado. Liquidar estas tensiones pueden significar, como ocurrió en el caso de Venezuela, levantar el acta de defunción del proyecto transformador. Segundo problema, el problema de la base económica de la transformación. Los gobiernos progresistas, especialmente los de la primera ola, fueron favorecidos por la revalorización de las materias primas, el llamado boom de los commodities, que permitió el ingreso de ingentes recursos fiscales en las economías primarizadas de la región, haciendo posible llevar adelante transformaciones e inversiones públicas y políticas redistributivas que de otro modo habrían sido difíciles de realizar. Sin embargo, esto condujo también a que una vez el precio de los commodities cayeron, atados al validoso ciclo del capital global, estas políticas se hicieran insostenibles y las mejoras en las condiciones de vida de los sectores populares conocieron un sustantivo retroceso, dejando el terreno abonado para los populismos de derecha. A la vez, la expansión de la frontera extractivista buscando ampliar los ingresos por explotación de materia prima condujo a frecuentes choques entre los gobiernos progresistas y demandas ambientales o de pueblos afectados por estas políticas extractivistas. Esta contradicción remite a un problema aún mayor, un problema de mayor densidad. Los procesos de transformación, sobre todo aquellos inspirados en la tradición marxista, han entendido que la explotación del trabajo en sociedades industriales son la base de la desigualdad. Y ofrecido como alternativa la reducción o supresión de esta explotación, sea por medio de políticas redistributivas que pechan al capital para transferir dinero a los trabajadores o por la reapropiación de los medios de producción privada. Pero, ¿qué pasa en el caso de las economías que no se basan en la explotación del trabajo o no se basan fundamentalmente o únicamente en la explotación del trabajo, sino en procesos de desposesión y explotación de recursos naturales, es decir, por la apropiación y distribución de la renta? Creo que el problema de la apropiación por la sociedad de la renta asociada con la explotación de recursos naturales o de la agricultura intensiva es un problema central no resuelto en los proyectos de transformación en América Latina. En buena medida, gracias a los commodities, al boom de los commodities, los gobiernos progresistas pudieron ensayar políticas distributivas de los excedentes de la renta que no tocaran los intereses del capital, soslayando el problema de la lucha de clases y proponiendo proyectos policlasistas, que sin embargo no sirvieron para apaciguar la voracidad de estos sectores de las élites que decidieron desplazar en muchas ocasiones a estos proyectos progresistas para apropiarse de manera absoluta de esta renta que había sido orientada hacia los sectores populares. Aunque las economías primarizadas condenan a los países de la región a una relación colonial y periférica en el orden global, esta situación no se resuelve con fórmulas mágicas y voluntaristas como pretender una industrialización por decreto, desempolvar las viejas tesis de la sustitución de importaciones o sencillamente decir que no se deben tocar los recursos naturales. Hay que buscar alternativas que superen el problema que plantea este debate. Y yo, desde Comunes, en el debate que hemos tenido en Comunes, nos atreveríamos a proponer dos elementos fundamentales, dos ideas para esto. Uno, el control, la necesidad de pensar mecanismos para el control democrático sobre la renta y su destino. Y dos, la recuperación de la naturaleza y los recursos naturales como bienes comunes que no pueden estar subordinados a la lógica del mercado y el capital,
sino supeditados a la necesidad de la sociedad y de las generaciones futuras y a la protección de la naturaleza. Tercer problema, el problema de la democracia. Aunque la izquierda latinoamericana tiene una larga tradición de sospecha de lo que llama la democracia burguesa, los proyectos progresistas que alcanzaron el poder optaron todos por la vía democrática y electoral. Se invierte el viejo axioma que supone que no es posible la democracia política si no hay democracia social. Para esta oleada de cambios sociales, solo se puede lograr la inclusión si los excluidos cuentan con el poder de elegir, decidir y gobernar. Aun cuando se mantienen serias y pertinentes críticas a las limitaciones de la democracia liberal, el reciente libro de García Linera, La democracia como agravio, es un importante aporte a esta discusión, habría que decir como Santiago Alba: es necesario ser revolucionario en lo económico y reformista en lo político. La democracia liberal es un punto de partida que no debe suprimirse, sino transformarse. La democracia hay que ampliarla, radicalizarla, desbordarla, extenderla a todas las esferas de lo social, no solo del poder político institucionalizado, complejizarla con formas múltiples y heterogéneas de participación y poder desde abajo, pero no reducirla o sustituirla. Las frecuentes derrotas electorales de candidaturas progresistas y de izquierdas y las victorias también frecuentes de la extrema derecha, como ocurrió en Chile el domingo pasado, dan pie a la tentación de sospechar de los mecanismos institucionales de la democracia, botando el agua con el niño, como reza la manida metáfora. Si la izquierda pierde eventualmente elecciones que la llevan a desalojar el poder, no es una coartada contra la democracia, sino un argumento que desnuda las limitaciones de los proyectos progresistas, que se hacen insuficientes para superar las demandas populares y movilizarlas. Clausurar la participación democrática solo sirve para eludir la interpelación que plantean tales demandas a los proyectos progresistas, los desafíos que ponen en evidencia, favoreciendo su fosilización y su aislamiento de las bases populares, como denunciara hace ya más de un siglo Rosa Luxemburgo. Finalmente, la prueba de fuego no es perder el poder frente a la derecha, algo que siempre es posible si se juega el juego de la democracia, sino en qué medida se preserva la capacidad popular para resistir al proceso de reversión reaccionaria, como ocurre en Argentina con las impresionantes movilizaciones populares contra el ajuste neoliberal de Milei, y la capacidad de recomposición de la izquierda para recuperar el poder y el impulso transformador. Voy a dejarlo por acá porque ya terminó mi tiempo. Muchísimas gracias. A ver. Muchísimas gracias a ti, Andrés, además también porque lo hiciste justo en el tiempo y lograste recoger un conjunto de contradicciones que generaron, que fueron las causas de este retroceso de los progresismos, pero también las claves para superar esta situación. Yo le voy a dar ahora la palabra al compañero Gabriel Getlán. Él es profesor asociado de estudios latinoamericanos en sociología en la Universidad Estatal de Nueva York, en Albany, y autor del libro La democracia en el terreno, la política local en el giro a la izquierda latinoamericana en el 2023, de Columbia University Press, y muchos otros artículos sobre Venezuela y Bolivia que han sido publicados en fuentes académicas y populares. Bueno, bienvenido, Gabriel, adelante. Bueno, muchas gracias. Les pido disculpa para mi español imperfecto para empezar. Y voy a empezar con un poquito de esperanza. Les hablo de Nueva York. Y obviamente estamos en un momento muy difícil, tanto en Estados Unidos como Venezuela, América Latina, el mundo. Pero tenemos puntos de esperanza y un punto de esperanza ha salido en Nueva York el mes pasado con la elección de un socialista democrática, Zohran Mamdani. Entonces estamos en muchas conversaciones muy interesantes y yo estoy intentando llevar las experiencias positivas de Venezuela bajo Hugo Chávez, pero experiencias de base para este debate de cómo puede ser una administración local en Nueva York de esperanza, de cambio, de transformación. Ahora las amenazas de Estados Unidos. Voy a hablar primero de Trump
y sus amenazas contra Venezuela, después un poco de Maduro y después un poco de la esperanza en Venezuela, que son ustedes en comunes. Pero obviamente el proyecto actual de Trump es un peligro tremendo para el mundo y para Venezuela y toda América Latina. Me parece que es un proyecto distinto de lo que hemos visto en las últimas décadas de los Estados Unidos. Siempre han tratado de dominar a América Latina, obviamente, pero muchas veces han intentando hacer una mezcla de fuerza y con un proyecto de liderazgo político, que es un proyecto que no nos gusta, que es un proyecto de dominación, pero no es un proyecto solamente de violencia. Y todo eso al lado con Trump. Está intentando imponer un proyecto de dominación pura. Quieren tener el derecho y el poder de matar a cualquier persona en Venezuela, en el Caribe, en América Latina, que les gusta. Quieren hacerlo con Venezuela, con Colombia, con otros países, si le da el gusto de hacerlo. Y probablemente con ciudadanos inmigrantes en Estados Unidos. Entonces es un proyecto universal, pero es un proyecto de dominación. Y es un peligro tremendo. Entonces el peligro es obvio, pero hay que enfrentarlo y discutirlo un poco. En el Caribe, en este momento, hay más de 15,000 tropas de Estados Unidos. Hay 8 o 9 grandes barcos militares de Estados Unidos. Tenemos el portaavión más grande y más avanzado del mundo, el Gerald Ford. Están haciendo vuelos agresivos contra Venezuela y han tomado el acto de piracy, disculpa, me falta esta palabra, con la toma de un barco de petróleo. Piratería. ¿Cómo es? Piratería. Piratería, exactamente, lo que han denunciado antes y siguen denunciando, pero ellos no les importa si están haciendo lo que denuncian, solamente quieren hacerlo. Entonces, con estos actos intentan dominar, intentan hacer un proyecto, pero ha sido difícil. No me gusta nada Maduro, pero hay que decir que ha actuado de una manera inteligente contra la amenaza de Trump. No ha tomado las tentaciones de responder con agresión militar contra la agresión de Estados Unidos. Entonces, hasta este momento, la opción más peligrosa de una invasión de Estados Unidos contra Venezuela no hemos visto. Y hay que decir que es bueno que no hemos visto eso. Eso sería lo peor, obviamente, para Venezuela, para toda América Latina. Pero con este último acto de la piratería en el Caribe, están llevando a un peligro aún más fuerte, están tomando una acción. Obviamente el reto de Trump es derrotar a Maduro sin hacer una invasión. No le gustan las invasiones por razones particulares y complicadas. Pero con este acto de estrangulación económica de Venezuela, intentan imponer aún más la presión. Entonces, obviamente, un punto de partida es que hay que decir no a la guerra de Estados Unidos contra Venezuela. Hay que decir no solamente a la guerra de la violencia militar, sino que también la guerra económica, la guerra de las sanciones. Y no importa que Maduro también dice no a eso, nosotros también como activistas en Estados Unidos, en Venezuela y en América Latina, tenemos que decir no a toda la agresión de Estados Unidos en cualquier momento. Los Estados Unidos no tienen el derecho de imponerse hacia Venezuela, hacia Colombia, hacia ningún otro país en el mundo, porque tenemos miles de problemas y no tenemos el liderazgo moral, político, y ningún país tiene el derecho de violar la soberanía de otros países. Entonces, es un partido obvio eso. Pero eso no implica apoyar
a Maduro, que desafortunadamente muchos de la izquierda aquí en Nueva York y en Estados Unidos siguen haciéndolo. Estuve en una fiesta la noche del viernes, la semana pasada, y tenía un argumento con un compañero que estaba intentando defender a Maduro. Entonces, no hay que defender lo que no se puede defender. Maduro ha sido muy autoritario, ha sido muy represivo hacia la izquierda. Bueno, sus políticas, como han dicho Andrés, son neoliberales. Está dispuesto a hacer cualquier cosa políticamente, económicamente, para preservar su poder. No le importa el bienestar de los venezolanos ni de otros ciudadanos de América Latina, solamente le importa su propio poder, el poder de su círculo que les ayuda. Entonces, estar en contra de la agresión de Estados Unidos no implica apoyar a Maduro. Entonces, es una lección muy profunda y muy importante. Y hay que expandir en eso un poco más, que es una necesidad de solidaridad con el pueblo de Venezuela, obviamente, pero también es una necesidad para la izquierda global. Porque en este momento, como ustedes saben muy bien, se tintan a Venezuela como el ejemplo malísimo, como la pesadilla de la izquierda en el poder. Si la izquierda viene a Nueva York, si la izquierda viene a Estados Unidos, a Chile, a Colombia, a cualquier otro, bueno, está en Colombia obviamente, pero a cualquier situación va a ser otra Venezuela. Y con eso quieren decir que es un estado autoritario, es un estado que reprime a su propia gente y un estado que lleva al desastre económico. Entonces, tenemos que estar en contra de lo que Maduro representa en este momento, pero no tenemos que estar de acuerdo con esta narrativa falsa sobre Venezuela. Y eso es el tercer punto que quiero tocar, que Venezuela sigue siendo, en su experiencia más complicada, más profunda, más compleja, más completa, un ejemplo positivo para el mundo, para América Latina. Obviamente Hugo Chávez tenía sus cosas positivas y negativas, pero hay una tendencia de olvidar todo lo positivo, no solamente de Chávez, sino del chavismo, que ha sido y sigue siendo un movimiento tan bonito, tan profundo, tan importante para acordarnos de los logros de este momento, que fue una década y más de lucha popular tremenda, de una democracia participativa y protagonista en Venezuela y un ejemplo de lucha popular para todo el mundo. Entonces hay que acordarnos siempre de esta experiencia positiva, pero también aprender de los errores de Chávez, de las cosas que hizo bien y también que hizo mal. Y he aprendido mucho de Andrés, de Luis, de otros en este panel también, de sus escritos tan importantes sobre lo bueno y lo mal de las políticas económicas, los errores de Chávez. Y ahora, a la esperanza en Venezuela y lo que necesitamos en Venezuela no es María Corina Machado, obviamente. Ella no merece un premio Nobel de Paz cuando está diciendo en voz muy alta, guerra, 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 una y otra vez. Está dedicando su premio a Trump, que obviamente no es un hombre de paz. Entonces, el Comité de Nobel de Noruega tenía sus intereses, tenía su proyecto, y no hay que nunca olvidar que han dado el premio a otros que no merecieron el premio, como Obama en su momento, que estaba atacando a Afganistán cuando ganó el premio de Nobel, y también Henry Kissinger, que obviamente. Entonces, María Corina Machado es parte de esta tradición muy mal de personas que no son de paz. Pero tenemos que tener un proyecto en Venezuela y apoyarlo. Y el proyecto es exactamente lo que está haciendo Comunes, que no está apoyando a María Corina Machado, una falsa oposición neoliberal también, el mismo proyecto, como ustedes han dicho, que van a entregar todos los recursos naturales de Venezuela inmediatamente a
a Trump y a Estados Unidos, probablemente con un proyecto de represión o por lo menos de no apoyar a las luchas populares. Entonces, esta opción de la derecha, de la ultraderecha, no es una opción real para Venezuela. Maduro tampoco no es una opción real. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos con las luchas realmente democráticas, realmente de la izquierda. Como ustedes han dicho, cuando Maduro usa las palabras de izquierda, que no se hace todo el tiempo, solamente cuando le conviene, cuando tiene un interés de estar en contra de Trump, en contra de Estados Unidos, y cuando no está en este momento, cuando quiere acercarse a Trump, se olvida todo de socialismo, de las luchas populares, etcétera, etcétera. Pero necesitamos rescatar la palabra de izquierda, el proyecto de izquierda, que es un proyecto de la democracia. Estoy completamente de acuerdo con Andrés que tenemos que apoyar siempre la democracia. Tenemos que criticarla también, la democracia representativa. Tiene muchas limitaciones. Muchas veces es solamente una palabra que no tiene nada que ver con la realidad. Muchas veces en Estados Unidos tenemos un sistema más oligárquico que realmente democrática. Pero criticar a la democracia representativa con todas sus limitaciones no implica ponerlo en la basura. Implica transformarlo, utilizarlo, profundizarlo. Y eso es lo que está intentando hacer la corriente comunes en condiciones muy, muy difíciles. Entonces, más que todo, les saludo desde un contexto mucho más fácil, aunque obviamente tenemos nuestras dificultades, estamos en una situación autoritaria en Estados Unidos, pero no a nivel de Venezuela, donde ustedes están día tras día enfrentando peligros reales, peligros de muerte, hay que decirlo, peligros de la prisión, peligros de silencio, peligros a las familiares. Entonces es una situación muy, muy difícil y ustedes están haciendo un proyecto muy bonito, muy necesario de seguir las luchas populares, de enfrentar el imperialismo de Estados Unidos, el proyecto falso de la oposición falsa de María Corina Machado y la represión y el autoritarismo y el proyecto neoliberal de Maduro. Y está intentando hacerlo en coalición con otros grupos en Venezuela. Está intentando hacer la izquierda nueva para dar esperanza a los venezolanos jóvenes en Venezuela y también en todo el continente, en Estados Unidos y en otras partes. Entonces, quiero saludar este proyecto tan importante y decirle a todos que están escuchando que eso es exactamente lo que debemos estar apoyando fuera de Venezuela. Son proyectos como la Corriente Comunes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Gabriel. Además, particularmente queremos agradecer tu solidaridad, porque es una solidaridad no automática, sino consciente a plenitud de lo que está pasando en el país, porque hay un sector de la izquierda latinoamericana y mundial que tiene una solidaridad condicionada por el chantaje de que si se apoya a Venezuela, entonces se apoya al gobierno que está siendo víctima del imperialismo norteamericano y consideramos que reconociendo lo que hace el gobierno venezolano, que no es un gobierno de izquierda realmente, sino neoliberal, la solidaridad pasa directamente hacia un pueblo que está padeciendo el bloqueo del imperialismo norteamericano, pero que también está padeciendo las políticas represivas, el desconocimiento, además de la voluntad popular y la represión. Entonces, bueno, muchas gracias, sobre todo por ese recorrido con conocimiento real de cuáles son las contradicciones que atraviesa nuestro país. Ahora yo le voy a dar la palabra a Eric Toussaint. Y bueno, antes de eso presentarlo. Es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Lieja y de la Universidad de París. Es el portavoz del Comité Internacional por la Abolición de Deudas Ilegítimas y miembro del Consejo Científico de la Asociación por la Tributación de las Transacciones Financieras y la Acción Ciudadana en Francia.
y es autor de diversos libros como Banco Mundial, una historia crítica, Capitulación entre adultos, Grecia 2015, Una alternativa era posible, Sistema Deuda, Historia de las deudas soberanas y su repudio, entre muchas otras publicaciones. Adelante, Eric, tienes 15 minutos y dos más para extenderte. Debes activar el micrófono. ¿Me oyen ahora? Ok. Bueno, me parece muy importante el acuerdo entre los que intervinieron para denunciar sin ninguna hesitación la agresión de parte de la administración Trump contra Venezuela y otros países de la región. Claro que es muy importante la evolución real de la administración Trump y del imperialismo estadounidense. Hay que bien evaluar esa nueva doctrina, ver lo que es verdad y lo que no es. Por ejemplo, cuando afirma Trump en su nueva doctrina que los países del Golfo y del Próximo Oriente no son realmente como antes la prioridad, y afirmando, y eso se entiende perfectamente del punto de vista de Trump y de Washington, que al nivel de recursos naturales es su hemisferio que es prioritario. De allí la prioridad a su actitud agresiva y a las amenazas contra Venezuela, que parece entonces significar que Venezuela con sus reservas petroleras son más importantes ahora que el Próximo Oriente. Yo diría, es evidente que Venezuela es una prioridad, es decir, las reservas petroleras de Venezuela para Trump, pero no es cierto que van a realmente reducir la importancia que representa Próximo Oriente para Estados Unidos. Segundo punto, sistemáticamente las administraciones norteamericanas violaron el derecho internacional. Lo que es nuevo es que hoy en día, con Trump, no viola el derecho internacional al nombre del derecho internacional. Lo viola de manera absoluta. Para él no hay más derecho internacional. Es el derecho de los que pueden, las potencias que pueden ejercer por la fuerza su derecho a considerar que recursos naturales o territorios pueden ser agregados a su propio territorio. Y a ese nivel hay, por supuesto, coincidencia entre Putin y Trump sobre el hecho de poder ejercer prácticamente la fuerza para apoderarse de territorios y recursos naturales, sea en Ucrania y allí Trump incluso tiene sus exigencias sobre una parte de los recursos naturales de Ucrania dentro del marco de una negociación con Putin, y considerando Trump que el hemisferio
occidental, las Américas, debe ser de total control de Estados Unidos. Y considerando que China y no identifica las demás potencias, no menciona a Rusia en este caso, pero menciona a China como una potencia enemiga que tiene que ser excluida del hemisferio occidental. Bueno, esto es sobre un poco el contexto internacional y mencionar que Trump, sin ningún intento de ocultar su posición, decide afirmar su apoyo a todas las fuerzas de extrema derecha, en todas las partes. Por primera vez, una administración norteamericana afirma su apoyo activo a los partidos de extrema derecha europeo, por ejemplo. Eso no había ocurrido antes. Lo habían hecho después de la Segunda Guerra Mundial, dentro del marco de la Guerra Fría, pero no lo reivindicaban. Ahora lo reivindican. Eso es claramente muy importante. Bueno, sobre los gobiernos progresistas de América Latina, yo diría la lección es que un proceso de cambio que no se profundiza llega a un impasse. Y claro, lo que ocurrió desafortunadamente en Venezuela, pero también en Bolivia, en Ecuador, es la demostración de esa tesis. La falta de profundización del cambio estructural necesario, la falta de profundización de la participación de las masas, la falta de autoorganización de las masas, la falta de voluntad de enfrentarse al capital nacional y al capital internacional y buscar vías de negociación, lleva los procesos a un impasse. Y allí no menciono a Brasil o a Argentina o a Uruguay o a Chile, porque ni siquiera hubo la intención de hacerlo. Esas experiencias que son importantes y que tenemos que apoyar frente a la extrema derecha, solamente afirmaban la necesidad de romper con el neoliberalismo, pero nunca, a diferencia del proceso liderado por Chávez, por ejemplo, habló del socialismo. Ellos no hablaron del socialismo del siglo XXI. Podemos decir que Chávez, diciendo esto, no era consecuente. Y claro, no era consecuente. Pero al menos estoy convencido que lo decía con convicción y sinceramente. Quería un socialismo del siglo XXI. Y Rafael Correa, en un momento dado, y Evo Morales, sí, se reclamaron de esa perspectiva, de manera también inconsecuente con entonces el impasse al cual nos ha traído esa falta de coherencia. De alguna manera he podido, acompañando una parte del proceso, tanto en Ecuador, cuando yo hice parte de la Comisión de Auditoría de la Deuda en 2007 hasta 2010, he podido verlo también en Venezuela, cuando el ministro de Planificación en 2008 me pidió participar como asesor y acepté sin cobrar nada, lo que
lo que es importante de precisar esto, cuando ha ayudado modestamente a gobiernos progresistas, nunca quise cobrar nada, nunca firmé un contrato, he querido mantener mi independencia total y entonces no depender a nivel financiero del gobierno. Pero he podido comprobar el impasse en el cual se encontraba el proceso en 2008-2009 en Venezuela, aunque seguían algún avance, como la nacionalización de Sidor en 2008. Y he podido ver también la disponibilidad de Chávez de inclinarse a entender las demandas populares y a recibir la presión desde las bases, cuando las bases se movían para avanzar exigencias. Pero también he podido ver la incapacidad y las trabas, los obstáculos que había en una voluntad real de profundización del proceso. Me acuerdo muy bien, Luis quizás se acordará de un debate que tuvimos entre un grupo de asesores, de los cuales hacía parte Claudio Katz, Lucita, Daniel Libreros, Michel Husson, Michael Lebovitz y yo, frente, de otro lado, a gente del gobierno de Venezuela y a consejeros del tipo Juan Carlos Monedero, cuando hemos avanzado a la necesidad de aumentar los salarios de los trabajadores venezolanos, Monedero nos dijo que estaba en contra porque ya el proletariado venezolano no tenía conciencia de clase y aumentando los salarios y dando acceso a la vivienda iba todavía a transformar más fortalecer la conciencia pequeña burgués de la clase obrera venezolana. Una visión totalmente equivocada, derrotista del proceso que jugó un papel para mí sumamente negativo, sabiendo que fundamentalmente son las fuerzas internas del gobierno que impedía la profundización. No voy a exagerar el papel negativo, nefasto de los supuestos expertos y consejeros extranjeros. Fundamentalmente es la dinámica interna de un proceso que determina el futuro del proceso. Y claro, en Venezuela faltó un instrumento político capaz de intervenir en los debates internos para profundizar el proceso. Y entonces, claro, la reflexión sobre los gobiernos progresistas es que se limitaron, como dijo Andrés principalmente en su intervención, a de alguna manera redistribución de la renta sin cambiar fundamentalmente el modelo, lo que implicaba cambios estructurales anticapitalistas, tanto frente a la clase capitalista nacional y como a las clases dominantes extranjeras, sabiendo que además hay una solidaridad entre la clase capitalista local
comprador y el sistema global del cual vive. Por ejemplo, las clases dominantes locales de América Latina están totalmente en favor del endeudamiento externo e interno, porque viven de la renta también a ese nivel, la renta garantizada por el gobierno local que garantiza seguir pagando la deuda interna y externa. Y las burguesías locales y internacionales invierten en bonos de la deuda interna y externa en lugar de invertir realmente en el sistema productivo, diversificando la producción, manteniendo entonces el modelo extractivista, exportador, dependiente, que domina la economía venezolana, cuando había realmente dentro del chavismo fuerzas que argumentaban en favor de cambiar el modelo. Me acuerdo muy bien de mis conversaciones con compañeros como Francisco Mieres o Paulino Núñez y otros, argumentando sobre el tema de cómo a partir del petróleo incentivar un cambio del modelo productivo. Por supuesto, de acuerdo con Andrés, sobre la necesidad dentro del cambio del modelo extractivista de reducir la extracción de recursos naturales. No se puede renunciar totalmente a extraer recursos naturales, pero limitar fundamentalmente el volumen extraído y exportado y transformar la parte la más importante posible, incluso para responder a las necesidades del mercado y no digo del mercado capitalista, el mercado en el sentido de las necesidades del pueblo para satisfacer sus necesidades a nivel de consumo, de energía, etcétera. Entonces necesitamos un cambio de modelo respetuoso de la naturaleza y dispuesto a enfrentar de manera directa a la clase capitalista local y las clases capitalistas extranjeras. Bueno, creo que hay coincidencia con el proyecto que ustedes avanzan, es decir, tratar de apoyar a nivel de las clases populares todas las iniciativas que implican, por supuesto, el ejercicio de las libertades democráticas, de las libertades de organización, la libertad de protesta, la libertad de manifestar sus molestias frente a los gobiernos, y en particular al gobierno al cual están confrontando las clases populares, es decir, el gobierno de Maduro, y a ese nivel rechazar la visión campista del problema, según la cual hay que callarse, no hay que criticar al gobierno de Maduro, porque el enemigo fundamental sería solamente el imperialismo norteamericano. Hay que considerar que nuestro campo es el campo de las clases populares, que frente al imperialismo, claro, nos oponemos a cualquier agresión exterior, pero que fundamentalmente
nuestra preocupación son los intereses del pueblo, lo que implica apoyar el pueblo, ayudar a las clases populares a organizarse para lograr la satisfacción de sus demandas y reconstruir un proyecto emancipatorio. Bueno, muchas gracias por su atención y a su invitación. Te agradecemos a ti, Eric, por esta ponencia, por el tiempo que le dedicaste a esto, por la solidaridad con el pueblo venezolano. Y quiero decirles a todos quienes están escuchando el foro que pueden comenzar a hacer preguntas en YouTube o escribir allí en los comentarios. Y al final de la última ponencia que viene a continuación, vamos a leer esas preguntas. Bueno, la solidaridad con las madres que están luchando por la libertad de sus hijos y que tienen ahora una campaña muy especial con todo el tema de diciembre, esperando que puedan salir y recuperar la libertad. Son jóvenes que no han hecho otra cosa que es opinar libremente, igual que con los trabajadores y las trabajadoras que están en una etapa incluso de construcción de unidad muy importante para luchar por el salario en general. Yo voy a dividir mi exposición como en dos partes. La convocatoria era la izquierda, los desafíos de mirar hacia adelante para una nueva izquierda, compartiendo todo lo que dijeron los compañeros. Yo creo que es muy importante precisar las características de la crisis en Venezuela, porque uno de los grandes problemas que tenemos en la izquierda venezolana es que también hemos caído en la cuestión de que es Maduro, no es Maduro, salimos de Maduro, Maduro continúa, viene María Corina, ¿cuál es el problema? Sin caracterizar cuál es la crisis de Venezuela. Por el tiempo solo uno puede deletrear los 5 grandes componentes estructurales de la crisis. La crisis en su conjunto inicia en 1983 con el colapso del modelo de acumulación burguesa y de la crisis de representatividad de los partidos políticos. Tiene una nueva cara, y que esta es muy importante distinguirla, en 1989 con la irrupción del Caracazo, que es la ruptura del pacto social que se había construido a partir de la Constitución del 61, es la grieta en el Estado deja de ser el espacio de consenso y que no lo ha recuperado a pesar de los esfuerzos en el periodo chavista, no ha logrado construir un Estado que sea capaz de construir un consenso mínimo, y esa es otra parte de la crisis estructural. La tercera pata, la crisis que se abre en el 93 y que se profundiza en el 2024, que es la crisis de la democracia, de la legitimidad, del reconocimiento ciudadano sobre los resultados electorales, sobre la confiabilidad del sistema democrático. Se inicia con las críticas aquellas, si el triunfo de Rafael Caldera en las elecciones del 93 era justo o no, si habían vendido las elecciones o no, y no se ha recuperado la confiabilidad en el sistema electoral en las sucesivas elecciones, independientemente de poder mostrar la validez o no. Siempre ha habido un cuestionamiento. La otra crisis, el cuarto elemento, se abre en el 2014 y sigue hoy profundizándose, que es la destrucción del Estado moderno venezolano. Hoy Venezuela no cuenta con lo básico: servicio de electricidad, agua, transporte, salud. Lo que fue parte de la modernidad del Estado burgués se ha diluido en una década de manera terrible, con un daño enorme para la clase trabajadora y la población, y ese es un elemento más, la destrucción incluso del propio proceso de modernidad burguesa. Y finalmente, un tema que suele pasar muy por debajo de la mesa, que es las contradicciones entre los dos sectores de la burguesía que hoy se disputan el poder: la vieja burguesía, que acumuló su riqueza desde 1917 hasta 1998, o incluso a partir hasta la crisis del 2002 con el golpe de Estado, y la nueva burguesía que surge a partir del 2002 y que no han logrado construir un espacio de encuentro, y es parte también, otro elemento adicional para poder comprender lo que hoy ocurre. Sin valorar esos 5 elementos de la crisis, es imposible entender cuál es el futuro, cómo construir una política de cara a cualquiera de los escenarios posibles en los próximos meses y los próximos años, porque van a ser elementos sustantivos del debate político, y que tenemos que tener la izquierda capacidad de poder analizarlos y presentar las alternativas en ese sentido. Ahora bien, eso como la parte de la crisis. Ahora, otro elemento que era la convocatoria es cómo pensar una nueva izquierda.
Y ahí hay un problema. Yo fui maestro de primaria y fui maestro 8 años de primer grado. Y recuerdo que en una oportunidad estaba dando el tema de sanidad mental y le pregunté a un amigo psiquiatra cuál es la diferencia entre explicar, para podérselo explicar a niños de primer grado, entre alguien que esté loco y esté sano. Y me lo dijo de una manera tan sencilla que me ha quedado grabado. El loco está fuera del problema, el sano está dentro del problema. Y la izquierda a veces pareciera que está un poco loquita, porque tiene una tendencia a echarle la culpa al otro. En esta hora es Trump que está interviniendo todo, y no estoy negando que interviene, pero es una forma también de evasión para un balance propio de los errores que comete la izquierda, por una parte de los resultados que están ocurriendo hoy de carácter electoral, el desencanto con la izquierda también tiene que ver con errores de la izquierda, con la forma como se ha construido la relación en el Estado, incluso cómo se ha construido la propia izquierda durante estos años. Entonces necesitamos también una reflexión descarnada y profunda sobre la izquierda, sus posibilidades, si queremos realmente construir algo alternativo para las próximas décadas que pueda encantar a las nuevas generaciones, a los jóvenes, y no solo a los electores, sino a aquellos que puedan pensar en una salida de carácter radical, pensando en los propósitos de la izquierda. Y hay algunas cosas, 10 elementos muy rápidos por el tiempo. El primero tiene que ver con la cultura de la permanencia del poder. Recordemos aquellos principios de la Comuna de París, rotación de cargos. ¿Cómo nos cuesta a la izquierda cumplir con ese mandato de la Comuna de París? Cuando algunos compañeros llegan a la dirigencia de la organización, del partido, del sindicato, de la organización vecinal y más aún al poder de gobierno, parece que son eternos. Se le olvida un principio de los comuneros de París, la rotación de cargos. Pareciera que el buen liderazgo es el que se mantiene todo el tiempo en el alto cargo y no aquel que construye relevos. Ese es un problema serio, porque aquí hay algo que no se ha dicho. La gente, buena parte del electorado, está desencantada y molesta con liderazgos que son eternos. Es imposible pensar un cambio de alternativa entonces en Ecuador sin Correa, en Bolivia sin Evo, o en Cuba si no estaba Fidel hasta que murió Fidel y después. O sea, es imposible entonces una izquierda acostumbrada a que cuando alguien llega al poder es para que hasta que muera y no hay posibilidad de alternancia política. Ese es un problema que tenemos que resolver, pero no lo vamos a resolver solo cuando estemos en el gobierno. Tenemos que resolverlo en la forma de construcción partidaria, en la forma de relacionarnos con los sindicatos y los gremios, donde, digamos, los compañeros buenos, los buenos dirigentes, son aquellos que llegan a un puesto, construyen liderazgo y vuelven a la base a construir experiencias de autogestión, de carácter popular, y siguen siendo dirigentes de peso en la medida que construyen desde abajo. Yo creo que ese es un problema que la izquierda tiene que discutir con franqueza y sinceridad, porque hay una especie de agotamiento. Tal vez las viejas generaciones se lo permitían, las nuevas generaciones no aceptan ese tipo de liderazgo eterno, y eso es parte del debate que tenemos que liderar. Otro elemento no es menor, es que hay problemas de experiencia en la gestión. Hay problemas serios de experiencia en la gestión. Nosotros en Venezuela veníamos de una izquierda, muy buena parte, que había renunciado a ocupar cualquier cargo de responsabilidad gubernamental porque era conciliar con el sistema. Y entonces había muchísimos que nunca habían tenido ninguna experiencia de gestión. Pero además eso llevó a la exageración. Hay ministros que son ministros de planificación, ministros de salud, ministros de educación, ministros de seguridad ciudadana, saben de todo. Es una cosa increíble, parecía que no hay problema con la calificación para ejercer un cargo, no es válido, y la izquierda tiene que ser mucho más seria y responsable en eso. Sus cuadros también tienen que desarrollar experiencia de gestión, de aspectos comunales, una cooperativa, algo tan simple. ¿Cómo puede llegar a ser alguien ministro de Economía que no ha dirigido ni siquiera una cooperativa? Que puede tener todos los libros en la cabeza, que puede haber hecho todos los posgrados necesarios, pero que no tiene ninguna experiencia real de gestión de una institución. Eso es parte de los dramas de la izquierda que tenemos que resolver y hablarlos frontalmente para poder hacer un modelo de organización realmente distinta a la que viene. El otro tema, la territorialización de la política. Decimos que ahora la derecha tiene una ofensiva mediática, los algoritmos, todas las cosas. Y sí es cierto, pero también es cierto que hemos abandonado los territorios, hemos abandonado el trabajo en los barrios, eso que se hacía antes, ir casa por casa, ahora lo hacen los evangélicos, las sectas evangélicas, y nosotros cada vez lo hacemos más, nos desterritorializamos, y eso tiene que ver también con el auge de la derecha, ese vacío, ese esfuerzo nuestro también, que caímos en la trampa de lo mediático, de los grandes medios, de las redes sociales, y abandonamos territorios. Quizás no es la experiencia de comunes, que quizás tiene mucho anclaje, pero sí la experiencia general.
de la izquierda es la de abandonar los territorios, y ese es otro problema serio. Otro elemento es la cultura de la transparencia. La transparencia en la gestión. Pareciera que entonces, cuando hacemos gestión, la gente de la izquierda, no podemos transparentar el manejo de las finanzas, las decisiones públicas, porque es darle elementos al enemigo. Entonces, lejos de recrear la cultura de la transparencia democrática, recreamos todo lo contrario, lo autoritario. Pero, insisto, esto se puede reconstruir a partir de experiencias de base que se expresen en los aspectos de la gestión. Otro elemento que tiene que ver es con, y lo hablaba Eric, también Andrés, el tema del carácter anticapitalista. Porque es que de pronto decidimos administrar la crisis. Y está bien, podemos asumir el reto de administrarla como tal, supuestamente, pero abandonamos todo horizontes de transformación anticapitalista. Cuando se hizo, en algunos casos, se hizo también muchas veces de manera irresponsable, porque el anticapitalismo también implica ir al ritmo que las condiciones objetivas permiten desarrollarlo, y esto no significa que no hagamos una radicalidad, pero una radicalidad basada también en las posibilidades reales de una transformación cada vez más radical. Entonces, esa combinación entre anticapitalismo y radicalidad también requiere de mucho conocimiento, de mucha capacidad de análisis y de poder seguir profundizando al respecto. Y finalmente, el tema de recrear la cultura política, y como estamos hablando de la izquierda, también de los partidos políticos. Yo fui hace un par de años a varios partidos, porque estaba haciendo un texto, unas entrevistas para un libro, y recorrí locales de partidos de izquierda diferente, izquierda más de centro, izquierda democrática, izquierda radical, y eran locales tristes, locales de rutina política, locales donde la reunión y hacer la pancarta no había el encuentro de las posibilidades de la alegría, aquello que nosotros de pronto en algún momento pudimos reivindicar, y ese vaciamiento muchas veces de la alegría, de la construcción más cotidiana de sentido común, ha hecho que una parte importante de las nuevas generaciones se aleje. O sea, no es solo las redes sociales, no es solo lo mediático que pesa, sino también la forma como estamos construyendo política, que ha hecho que una parte importante de la juventud se aleje. Y nosotros tenemos que volver a recuperar la capacidad que nuestras propias organizaciones, nuestra propia dinámica de construcción política, sea un espacio para pensar el futuro. Ante esto, ¿es posible? Claro que es posible. Claro que es posible construir una izquierda que sea alternativa si no hacemos como el loquito y miramos solo para afuera y culpamos, y hay que estudiar a Trump, la política imperialista, toda la ofensiva mediática, hay que estudiarla, enfrentarla en todos los terrenos, pero eso necesitamos también combinarlo con una capacidad de análisis que no sea flagelación, pero que sí de análisis de nuestros propios errores para construir una izquierda democrática, plural, de carácter anticapitalista, que rescate la alegría, que se inserte en los territorios, que entienda que la democracia es un proceso permanente de construcción, que también es necesario cualificar el tema de la gestión y que ponga a la gente en primer orden. Cuando uno ve las cifras que hay hoy de la economía y ve cómo los últimos meses, los últimos trimestres, los ingresos del país, especialmente de la guerra de Ucrania, se han aumentado en el país, y esto no se corresponde al salario mínimo, uno dice, bueno, pareciera que entonces la política no tiene que ver nada con los cotidianos de la gente. Y ahí vamos al último punto. En lo que viene ahora es una lucha enorme por el rescate de las libertades democráticas mínimas. Venezuela está en esa fase de volver a pensar que un centro de la política tiene que ser por el reconocimiento del derecho a opinar, la libertad de opinión, la libertad de expresión, la posibilidad de construir sindicatos libres, la posibilidad de construir partidos políticos, la posibilidad de criticar públicamente a los altos funcionarios, la posibilidad de usar los órganos jurisdiccionales para denunciar a los funcionarios públicos cuando eso corresponda, es el rescate, el repensar la democracia, y eso es parte de las tareas políticas de la izquierda en una etapa en la cual se ha destruido hasta lo más elemental de la modernidad desde el punto de vista burgués. Necesitamos volver a recuperar, porque sin libertades políticas es imposible que la clase trabajadora se organice, que los sectores populares se organicen, y ahí tenemos el drama del movimiento social, de la detención permanente de dirigentes del movimiento social y la dificultad que se tiene para construir un movimiento social fuerte.
hay mucha esperanza, hay muchas posibilidades. La experiencia de Comunes dice que es posible hacerlo sin tremendismos políticos, con un paso firme, pero con mucha conciencia de que se pueden hacer las cosas con creatividad, con buen criterio y con mucho compromiso con los más humildes, los más pobres, porque al final con quien andas es con quien eres. Y Comunes ha demostrado durante este año que anda al lado de los presos políticos, anda al lado de las madres, anda al lado de la clase trabajadora, anda al lado de los estudiantes, y eso significa que es el lugar ideal para poder construir esperanza y cambio de una izquierda que necesita Venezuela para poder enfrentar los desafíos del corto y mediano plazo. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Luis Bonilla, sobre todo también porque enfocaste mucho el qué hacer, qué nos toca, qué tareas tenemos y qué cosas hay que corregir. Yo quiero leer algunos de los comentarios que están en el chat. Dice Vanessa Rosales 9904, ella dice, muchos de nosotros estamos en un limbo político, continuamos como defensores de derechos humanos a secas, pero evidentemente esto ha sido muy complicado porque falta el músculo social que nos acobija, dice ella. Iván Pojomovsky, él dice, saludos a todos los compañeros por un debate tan sustantivo y necesario. Vanessa Rosales vuelve a decir, el proyecto de profundización quedó fosilizado en la ley de comunas. La administración de Maduro desarticuló esa estructura desde el primer momento. Y acá hay una pregunta que le hacen a todos, Antonio González Plesman, él dice, ¿pueden identificar las principales rupturas y continuidades entre Chávez y Maduro? Vamos a hacer una ronda entonces de respuesta. Entiendo que por acá está nuestro compañero Manuel, no sé si tiene algunas preguntas, pero una ronda de 3 minutos, máximo 4 minutos para cerrar por cada uno de los ponentes. Yo diría que también es importante considerar, viendo América Latina como todo el mapa, o sea, todo nuestro territorio, que ha habido un desarrollo desigual del proceso de los progresismos. Incluso, bueno, una primera oleada donde hubo procesos más radicales, donde se habló directamente de transformar, de erradicar el capitalismo y de construir el socialismo, pero ahora también hay una segunda oleada donde hay gobiernos que se caracterizan, bueno, está el de México, con lo que ellos dicen la cuarta transformación, y también el gobierno de Colombia. Llegaron allí izquierdas y, bueno, tienen todavía amplio apoyo popular. De hecho, el gobierno mexicano por segunda vez, o sea, se fue a la reelección no en la figura de Andrés Manuel López Obrador, sino de una mujer, pero que es una continuidad de la cuarta transformación, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tienen que decir también sobre esos lunares importantes en América Latina de progresismo? Está el gobierno de Brasil, siendo que además también México y Brasil son unas potencias económicas, si pudiéramos decirlo de alguna manera. Y la otra, bueno, preocupación e inquietud, y quiero que ustedes opinen y respondan también sobre esto, es sobre el tema de, o sea, la narrativa ahora, después de que la izquierda en algunos países se ha desgastado tanto, por ejemplo en Venezuela, pero también vemos lo mismo en Argentina o en Chile, donde las nuevas generaciones asocian a la izquierda con ineficiencia, con corrupción y con cualquier cantidad de cosas negativas, y no quieren saber nada de la izquierda, y los discursos incluso de ultraderecha, que antes eran impensables, les está haciendo sentido a esas nuevas generaciones y a sectores populares. ¿Qué hacer sobre eso? Seguirnos presentando como izquierda asociados a toda esa herencia negativa de gobiernos que a lo mejor no fueron propiamente de izquierda. ¿Cómo asumirnos? A ver, nuestro compañero Manuel, si está por allí, ¿tiene alguna pregunta? Ok, adelante, Manuel. Bien, no, básicamente un poco coincidiendo con lo que tú planteabas, quería señalar 2 cosas, ¿no? Una parte de lo que decía Andrés, que tiene que ver con, bueno, cómo cuidarnos en estos momentos de aquellos discursos en los que pareciera que ante la llegada de las derechas a los gobiernos, como la llegada de la derecha en Chile, por ejemplo, bueno, la respuesta es
que el problema es justamente la democracia en general, incluso no nada más la democracia representativa, etcétera, sino la democracia en general. Y que lo que habría que hacer entonces, en ese caso, es para que esas derechas no lleguen al poder, es seguir un poco el ejemplo que Venezuela dio, que es en todo caso impedir que esas derechas lleguen por la vía que eso que sea, ¿no? Y frente a eso, la reivindicación de esta imperfecta democracia representativa, con todo lo que implica que esa democracia pueda avanzar hacia otra cosa, vuelve a ser necesario hoy en día. Y por otro lado, quería mencionar brevemente también la relación entre la necesidad de construir democracia y la necesidad de construir procesos democráticos, entendiendo y hacer además procesos no solo democráticos, sino procesos revolucionarios de profundización y transformación radical del estado de cosas, teniendo como amenaza permanente, bueno, los agentes externos, etcétera, y recordaba para ello un texto de hace casi 10 años ya, de Boaventura de Sousa, donde él hablaba sobre por qué Cuba se convirtió en un problema para las izquierdas, y decía en un ensayo que hablaba allí sobre justamente cómo la persistencia de la amenaza permanente estadounidense sobre Cuba impedía que se pasara de una posición de permanente resistencia a una posición de transformación y de profundización de los cambios, ¿no? Que lo que ocurría es que terminaba Cuba estando en una posición permanente de resistencia. Y ahí había entonces una reflexión sobre justo, bueno, cómo profundizar la democracia, cómo profundizar los cambios, y cómo las izquierdas, uno de los problemas que han tenido precisamente es que no han sabido cómo lidiar entre las amenazas externas que supone y las amenazas internas, no solo las derechas, las oligarquías, el imperialismo, etcétera, y la necesidad también, bueno, de transformar, profundizar procesos democráticos y procesos revolucionarios sin que esa amenaza externa termine haciendo que claudiquen en el camino, en el proyecto. Básicamente quería mencionar un poco eso para pensar más esa tensión que ocurre entre democracia y qué tanto la democracia representativa misma puede desarrollarse en contextos de amenazas externas, internas, etcétera. Es un reto hacerlo. Bueno, eso básicamente. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Entonces les damos la palabra a Andrés Antillano con 3 minutos, máximo 4. Bueno, gracias por el interesantísimo debate, tanto de los ponentes como del público y sus preguntas y comentarios. Es muy complicado resolver problemas de tanta amplitud en 3 minutos. Empezaría por las últimas intervenciones, lo que dice Thaís. Yo creo que hay que caracterizar, diferenciar distintos procesos progresistas. En efecto, no es igual México que Argentina o casi que Bolivia. Y podríamos, yo creo que ahí yo intentaba hacer una diferencia entre proyectos que han tenido, y ahí coincido con lo que dice Eric, que lamentablemente nos tuvo que abandonar por problemas técnicos, entre proyectos que no han podido avanzar en la transformación de las condiciones, de las relaciones de explotación y dominación, y proyectos que lo han profundizado, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, el caso de Brasil o el caso de Bolivia, quizás haya que, digamos, valorar que no pudieron profundizar en las transformaciones sociales, pero en el caso de Venezuela más bien pareciera apuntar a lo contrario. Se trata de un proyecto que, aunque avanzó muchísimo, y esto a propósito de la pregunta de Antonio, aunque avanzó muchísimo en términos de innovaciones políticas, en términos de inclusión social, al mismo tiempo es de los proyectos que ha tenido más naturaleza regresiva en términos de desmontar los derechos sociales, de desmontar el poder popular, de desmontar la democracia. Entonces creo que hay que diferenciar, esto no resuelve el problema, diferenciar de los distintos tipos de los casos diferentes y poder entender cuáles son sus coincidencias y cuáles no. El tema de la democracia que plantea Manuel, a mí me parece que si hay un aprendizaje incluso del mismo chavismo, yo creo que Chávez para muchos
nos desafió en relación con el escepticismo, en relación con la democracia formal representativa, ¿no? Porque planteábamos, como yo decía, que para que hubiese democracia política había que haber democracia social. Solamente si había igualdad podía haber democracia política. Chávez invirtió los términos. Solamente si hay democracia política, si la gente puede elegir, puede decidir, puede expresarse, puede movilizarse, es posible que haya democracia social. Es decir, es posible remontar la inmensa cuesta de la desigualdad y transformar las relaciones sociales. Entonces creo que la democracia, con lo imperfecta que es un punto de partida. No hay que contentarse con la democracia convencional, representativa, sino ampliarla, radicalizarla, complejizarla con formas heterogéneas. Incluso en amenazas, la democracia debe ser la respuesta. A mí me parece que uno de los graves problemas y una de las cosas que hay que apuntarle en el haber de este gobierno de Nicolás Maduro es que ha entregado a las grandes mayorías, ha hecho que las grandes mayorías nacionales anhelen cualquier solución con tal de salir de este gobierno detestable, incluso el mismo pueblo que se movilizó, que votó por Chávez, que se movilizó en defensa de la soberanía nacional y en defensa del socialismo y la democracia, hoy pareciera estar esperando una solución, cueste lo que cueste, incluso una intervención extranjera. El gobierno de Maduro ha entregado a las mayorías populares al deseo que es contrario, por supuesto, a los intereses de la gran mayoría, al deseo de anhelar una intervención extranjera o de anhelar un gobierno oligárquico, una oligarquía que pareciera, con su última performance en Oslo, para no envidiarle nada a las monarquías más decadentes, ¿no? Entonces, ha sido responsabilidad justamente cerrar las vías políticas y de condenar al pueblo a unas condiciones de miseria, que se ha profundizado las amenazas, incluso contra el país y contra las posibilidades mismas de transformación. Luego, a propósito de otra intervención que plantea Vanessa Desmérida y que planteabas tú, Thais, yo creo que el problema pasa además por no enfrascarse en engolosinarse con el poder estatal. Hay que construir fuera del poder estatal, incluso teniendo el poder estatal. Hay que construir fuerza fuera del poder estatal que garantice las transformaciones. Si hay un balance general de estos años es que el poder del Estado no es suficiente para transformar la realidad. Es necesario transformarlo desde la sociedad misma, desde la realidad misma, desde la materialidad misma, y para eso las distintas expresiones de participación, de organización, de movilización popular en relación con el Estado, sin el Estado, contra el Estado, son fundamentales. Y esto va a entrar siempre en una tensión con el mismo Estado que, por ejemplo, en el caso de Venezuela se intentó resolver fosilizando, como decía Vanessa, o subordinando los embriones, los pequeños embriones de poder popular a una lógica clientelar y fosilizada a través de distintas formas de captura institucional de la organización del pueblo. Eso. Muchísimas gracias, Andrés. Ahora vamos con Gabriel. Bueno, muchas gracias a todos y al público también para esas preguntas tan profundas. Voy a empezar también con la izquierda actual en América Latina y con algunos puntitos sobre eso. Primero, es súper importante tener gobiernos progresistas y de izquierda en América Latina en este momento. Actúan como un freno contra los planes imperialistas de Trump. Tenerlo en Colombia, especialmente contra Venezuela, es muy, muy importante, pero también en Brasil y en México están apoyando esta lucha antiimperialista y es sumamente importante. Segundo punto es que la existencia de estos gobiernos muestra que el proyecto de la derecha, la oferta de la derecha y también del centro, no satisfecha las necesidades populares de la gente de América Latina. Necesitamos todavía un proyecto de izquierda y vamos a seguir necesitando eso. Y el tercer punto es que hay que aprender del pasado de la izquierda, del giro de izquierda 1, para decirlo así, en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil, etc. Y los nuevos gobiernos en México y también en Colombia han aprendido algunas lecciones. Por ejemplo, en Colombia le da mucha importancia a la democracia liberal representativa.
Esos no están en discusión, es una garantía en el discurso y en la práctica de Petro. Eso es un avance. Y también en Brasil, con todos sus problemas y limitaciones, también en Colombia le han dado más importancia a la cuestión del cambio climático, que es sumamente importante, obviamente, y fue un fallo, hay que decirlo, en los primeros gobiernos de Venezuela, por supuesto, pero también de Bolivia. Y es una pregunta muy difícil, muy complicada, no han resuelto eso. Entonces, eso para empezar. El segundo punto que quería hablar es sobre la democracia y respondiendo a la pregunta muy importante de Manuel, que la democracia obviamente tiene peligros. El peligro de la democracia es que la derecha puede llegar al poder por elecciones, como hemos visto en Chile y en Argentina, y no juegan bajo reglas justas. En Argentina, obviamente, recibieron 40 billones de dólares de Estados Unidos para ganar una elección no presidencial, y sin eso probablemente hubieran perdido, pero aún con esos problemas, limitaciones que siempre debemos criticar, es necesario defender la democracia, porque si no tenemos democracia representativa electoral, la izquierda no tiene la posibilidad de ganar poder, la posibilidad de dar su proyecto. Y si la izquierda está frenando la democracia como han hecho en Venezuela, pierden toda sensibilidad, pierden su argumento, pierden una parte de su ser, básicamente. Entonces es muy importante defenderlo, pero también transformarlo. Y para cerrar, voy a intentar hacer algunos comentarios breves sobre la pregunta de Chávez y Maduro. Y hay unas continuidades de Chávez a Maduro en el plano económico. Para empezar con el petróleo, Venezuela ha sido un país sumamente dependiente de petróleo por más de un siglo, pero eso fue un problema que se empeoró bajo Chávez, no se resolvió. Entonces, el problema del petróleo y de la dependencia de petróleo es una continuidad, no solamente de Chávez a Maduro, sino de la política, la economía de Venezuela por años y años, pero sigue siendo un problema. Unas continuidades de Chávez a Maduro. Había muchos errores económicos de Chávez, por ejemplo, con la moneda. La política de moneda de Chávez se generalizó posibilidades tremendas para la corrupción, con la brecha entre la moneda oficial y el mercado negro. Y eso llevó a problemas tremendos a Maduro, y no fue culpa propia de Maduro, sino de Chávez y sus políticas, pero las políticas de Chávez también fueron bajo un contexto de imperialismo y de una agresión de la derecha. Por ejemplo, la política de la moneda empezó durante justo después del golpe de 2002 y durante un periodo de agresión económica de Estados Unidos hacia Venezuela. La respuesta de Chávez no fue adecuada, entonces hay que criticarlo. Pero en la cuestión de política hemos visto una diferencia sumamente importante. Aunque había tendencias de autoritarismo, de represión bajo Chávez, Venezuela tenía una democracia electoral. Aún los que estudian en Estados Unidos, que no son chavistas, dicen eso. No todos, pero los mejores, en mi opinión, reconocen que Venezuela tiene una democracia real, en el sentido electoral representativa, en este sentido limitado. Y eso ha desaparecido bajo Maduro. Hemos visto un giro autoritario fuerte bajo Maduro. Si hubiera vivido Chávez más años, yo dudo profundamente que hubiera tomado pastura y este camino. Obviamente hubiera tenido dificultades, pero
En la cuestión de la democracia, Chávez fue mucho, mucho más fiel al proyecto que Maduro, y eso es una diferencia muy, muy importante. Hay otros, pero no tenemos tiempo para discutirlo todo. Gracias. Gracias a ti, Gabriel, y vamos a cerrar con Luis Bonilla. Este libro pareciera escrito para Venezuela, de Leonardo Padura, Morir en la arena, su última novela. Para quienes la han leído, es dramático, morir en la arena, es decir, una generación que dijo hay que acabar con el capitalismo y luchar por el socialismo, y ahora termina viendo al capitalismo como una alternativa. Terrible, parecido a Venezuela, un sector que ve a María Corina Machado, un sector de la burguesía clásica, como una alternativa. Tanto nadar entonces, después de 25 años, para morir en la arena, nosotros también. Entonces, yo creo que ahí necesitamos una reflexión mucho más profunda. Yo no creo que la democracia se haya mantenido incólume durante todo este periodo. Lo dije en mi primera intervención. Creo que la democracia se comenzó a fracturar en 1993 y a partir de ese proceso nunca hubo una elección que fuera considerada por todos como que el resultado fue justo. Es decir, había una crisis permanente de crispación sobre la legitimidad de los resultados, se aceptaba al final, pero era una crisis que, bueno, no alcanza el tiempo para poderlo desarrollar en todas sus dimensiones, pero hay una crisis que comienza en el 93. Y hay un elemento ahí que hacer la izquierda, un poco lo que decía Manuel, y es que el problema es que la izquierda a veces levantamos la bandera de revolución para negar la democracia. Y es que no hay revolución si no hay un cambio radical. Lo que ha habido muchas veces es administración de la crisis con sentido social. Pero entonces, para no aceptar resultados electorales, como ocurrió en el 24, se apela a que se está en una revolución, porque pareciera que si llegamos al poder no podemos salir y volver a recuperarlo por la vía democrática. Es decir, estamos en un juego democrático, pero cuando llegamos al poder por democracia ya no puede haber más salida del poder. Es decir, es la negación de la democracia. Pues ahí tenemos un problema serio la izquierda. Si jugamos en las reglas democráticas, una de las reglas democráticas es que podamos ser desplazados del poder y tenemos que volver a aspirar a tener la simpatía. Y ese sí es un déficit democrático de la izquierda y especialmente de la izquierda venezolana, porque nosotros, y digo todos, porque quienes vivimos y apoyamos el proceso chavista, recordemos la autoridad única o el gobierno paralelo. Si alguien ganaba la alcaldía de Caracas, con lo que se colocaba otra alcaldía paralela. Es decir, era el no reconocimiento de los resultados democráticos dentro de un juego democrático. Entonces, ahí tenemos que hacer una discusión seria. ¿Jugamos en democracia o no jugamos en democracia? Porque al final vamos a salir más perjudicados que cualquiera, sobre todo los sectores populares. Entonces, yo creo que es muy importante eso. Sobre la pregunta de Antonio, continuidad y discontinuidades. El proyecto de Chávez, de la Agenda Alternativa Bolivariana de 1996-97, lo decía fácilmente, queremos un capitalismo humano. O sea, había un punto de partida que era un capitalismo humano. Y eso a veces se nos olvida. Gana las elecciones del 98 con una consigna de capitalismo humano, tercera vía. O sea, entonces ahí había un primer elemento en común de los dos proyectos que se mantiene el capitalismo humano. La ruptura, ¿cuándo ocurre? Chávez siempre planteó desde el ALBA que había una burguesía que no era nacional, que era entregada al imperialismo y que había que crear una nueva burguesía. Detrás de eso estaba Miquilena. Pero no había cómo hacerlo. El problema ocurre con el golpe de Estado del 2002, que quiebra todas las relaciones que tenía con un sector de la burguesía y Chávez inicia un proyecto doble, de construcción de poder popular que termina con el llamado el socialismo al final del 2004. Es un proyecto de radicalidad apoyado en las masas, pero también, por otro lado, de constitución de una nueva burguesía, a partir de la importación, las concesiones, el tema de acceso al Estado, los beneficios del Estado, y hay un proceso dual que estalla en el 2009-2010 con la crisis bancaria. La crisis bancaria del chavismo demostró que había figuras del chavismo que ahora eran propietarios de bancos. Es decir, entre el 2002 y el 2009 estaban ya los gérmenes de un nuevo sector burgués, y ese proceso Chávez jugaba a mantenerlos en equilibrio. Es decir, cómo navegar con dos sectores que estaban a la par, con dos proyectos que parecían antagónicos y que él jugaba, al parecer, a una nueva apuesta de policlasismo. El problema es que Chávez se enferma y muere. Y ahí, Antonio, la ruptura de Maduro, desde mi punto de vista, es que Maduro decide abandonar el proceso de construcción de poder popular
y seguir con el desarrollo de la consolidación de un sector del capital, abandonar toda la agenda social, ir en un primer momento, 2014, 2017, en confrontación con la vieja burguesía, destrucción de los aparatos políticos de la vieja burguesía, coartación de dirigentes, y inicia en 2018 una ofensiva contra los sectores populares, que empiezan negociaciones con los Estados Unidos y empieza a ilegalizar partidos de izquierda, va con una ofensiva contra el movimiento de los trabajadores, es decir, y eso es parte de un proyecto de consolidación de una nueva burguesía y un intento de recomponerse con la vieja burguesía que lamentablemente no lo logra para él, lamentablemente para él no lo logra, y ese es producto de la enorme diferencia radical que hay. Chávez apostó por dos proyectos, hay quienes dicen que al final iba a apoyar el proyecto popular, no hay manera de saberlo, ¿entienden? No hay manera por qué murió, pero había dos proyectos paralelos. El problema es que con Maduro cerró esa puerta y se fue con un solo de los dos proyectos que arranca en el 2002. Esa es la diferencia de carácter histórico fundamental entre los dos proyectos. Bueno, muchísimas gracias. Ya llegamos al final de este foro que estuvo interesante con elementos fundamentales como el tema de la democracia en la izquierda. Y queremos agradecer, bueno, a todos los ponentes. Se fue al final el compañero Eric Tusani, se excusa porque tuvo problemas técnicos. En donde está, escribe que hubo una tormenta y no pudo seguir conectado. Entonces les agradecemos mucho también a quienes se hayan quedado escuchando este foro hasta el final. Recordamos que está el libro que acabamos de editar y que va a quedar en la grabación en YouTube de esta conferencia, el código QR para que los puedan descargar, y también que nos sigan en nuestras redes sociales @comunes, tanto en YouTube como en Instagram, en Facebook. Muchísimas gracias, y desde acá, desde La Corriente, seguiremos con la acción y con el debate necesario en el momento difícil que estamos viviendo, pero también levantando la esperanza. Hasta luego. Chao.